especial de Conexión Global Prime, evidentemente centrado en la noticia de la jornada. Este grupo de manifestantes que después de un enfervorizado discurso de Donald Trump asaltan el Capitolio y logran suspender el proceso de certificación del nuevo presidente electo Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris. ¿Cómo se vivió esta compleja jornada para la democracia en Norteamérica? Lo vemos justamente en la nota de Carlos Day. The House will be in order. House will be in order. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando la sesión especial que buscaba certificar el triunfo de Joe Biden debió entrar en receso. Mientras esto pasaba en el salón principal donde se realizaba la votación, en las afueras, los simpatizantes de Donald Trump, que habían llegado por miles, intentaban ingresar. Y algunos incluso accedieron al salón de las estatuas dispuestos a todo. Buscaban detener el último paso antes del traspaso de mando. Una convocatoria que el propio presidente Donald Trump había realizado minutos antes. En el exterior del Capitolio, el mandatario invitaba a no reconocer el resultado de la elección. Nunca nos rendiremos, nunca cederemos. Eso no ocurre, no concederemos si hay un robo. Nuestro país ha tenido suficiente. Ahora la frase favorita de los americanos será detengan el robo. Era el último intento de Trump por deslegitimar la victoria demócrata. Horas antes le había pedido a su vicepresidente Mike Pence que se negara a certificar los votos. Apenas iniciada la sesión, el número 2 del gobierno le negaba su deseo al mandatario. La Constitución se lo impedía. Después de comprobar que los certificados son auténticos y correctos en las formas, los escrutadores contarán y harán una lista de los votos emitidos por los electores de los varios estados. Se sabía que no sería una jornada sencilla en la capital de Estados Unidos. Desde la noche anterior, miles de simpatizantes del saliente mandatario se instalaban con la misión de impedir la ratificación de Biden. Creo en Trump. Creo que esta elección fue robada. Trump ganó legítimamente y si tienes alguna duda aún perdiendo, sigues siendo un perdedor. Y ya al mediodía, el propio hijo del presidente llamaba a los manifestantes a plegarse en torno a la figura de su padre. Este es un mensaje para todos los republicanos que no han estado peleando. Este no es más el Partido Republicano, este es el Partido Republicano de Donald Trump. Donald Trump's Republican Party. Fue el inicio del caos. El llamado de los Trump bastó para que se iniciara la arremetida hacia el Capitolio. Los centenares de miembros de la Guardia Nacional convocados para proteger el lugar no dieron abasto. Pudieron detener a algunos, pero otros llegaron hasta las mismas puertas del hemiciclo. Un piano sirvió de improvisada protección para evitar el tumulto. Nos acaban de decir que lanzaron gas lacrimógeno en el salón y nos han ordenado a cada uno de nosotros conseguir máscaras de gas que están debajo de nuestros asientos. Pronto evacuaron a todos quienes estaban al interior del edificio, aunque algunas personas reportaron haber estado atrapadas por varios minutos. Minutos más tarde, una mujer era herida a bala al interior del Capitolio. Diversos medios informaron durante la noche que finalmente falleció. La alcaldesa de Washington decretó el toque de queda desde las 6 de la tarde y el vicepresidente Mike Pence era evacuado rápidamente en medio de un férreo cerco policial. En paralelo, la policía buscaba formas de evitar que todos los salones del edificio fueran ocupados por los manifestantes.
Nosotros, en búsqueda de una unión más perfecta, hemos mantenido los ojos en ese bien común, nuestra vista. Estados Unidos es mucho mejor de lo que estamos viendo en este momento. Al atardecer fue el propio Donald Trump que horas antes había llamado a detener el robo, el que invitaba a los manifestantes a retirarse. Pero tienen que ir a casa ahora. Debemos tener paz. Tenemos que respetar a nuestra gente bajo la ley y el orden. No queremos a nadie herido. Un llamado a la paz y a la calma que llegó muy tarde. La incitación al caos llevaba semanas fraguándose. Vamos a tomar de inmediato contacto desde Washington mismo con Cynthia Arson. Cynthia, muchísimas gracias de Wilson Center. Hemos estado contigo, estuvimos juntas en las elecciones que pierde Donald Trump. Y quisiera preguntarte cómo se vive hasta ahora el ambiente en la capital, en el centro político de Estados Unidos, cuando ya se ha reanudado la sesión en el Congreso para certificar la elección de Joe Biden. Gracias, Mónica. Ha sido un día increíble para todos nosotros en la capital. Actos violentos, la toma del Congreso, actos inauditos en la historia de Estados Unidos. Y lamentamos mucho y estamos un poco con boca abierta para pensar que este es, según muchos, la democracia más importante, más grande del mundo. Y estamos furiosos también por las acciones del presidente Trump y los otros que realmente incitaron a este tipo de acto violento. Sí, quisiera preguntarte cuáles son las consecuencias del manejo del gobierno de esta crisis, porque, por ejemplo, veíamos a parte de los manufactureros, de dirigentes empresariales, diciendo que había que explorar la posibilidad de usar la enmienda 25, que da la posibilidad de que el vicepresidente, en este caso Mike Pence, junto a la mayoría del gabinete, remuevan a un presidente cuando a su juicio está incapacitado para permanecer en el cargo. ¿Es real la posibilidad? ¿Sería conveniente a tu juicio a 2 semanas del cambio de mando intentar remover a un mandatario en ejercicio? Bueno, obvio, el motivo para aplicar la enmienda 25 es porque se ve que Trump realmente no tiene controles y está fuera del control. Entonces, la idea es que cualquier cosa podría pasar no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo en estas próximas semanas. Yo veo muy improbable que el gabinete o el Congreso tome este tipo de medida, porque hasta ahora no hay mucha gente independiente en el gabinete. Trump ha logrado quitar todo, estaba en desacuerdo con él, y no lo veo muy probable, pero eso no quiere decir que es necesario a cambio. ¿Qué tan críticas pueden ser estas 2 semanas entre lo que ocurrió hoy día? Se supone que durante la noche se va a ratificar la elección de Joe Biden, se certifica en el Congreso. ¿Qué tan críticas pueden ser estas 2 semanas de aquí al cambio de mando? Son obviamente muy críticas porque Trump es una persona que apela a su base a contestar, a continuar protestando lo que él llama el fraude electoral, el robo de la elección, y en sus declaraciones que ustedes acaban de mostrar, repitió esta acusación de fraude que es totalmente sin fundamentos, ha sido rechazado por cortes y jueces nombrados por el mismo presidente Trump, pero sí siendo honesto. Entonces hay una serie de posibilidades de que incluso después de esta noche, cuando bien dices el Congreso la victoria de Joe Biden, no quiere irse. Y en ese sentido, ¿cuál crees que puede ser el rol de Mike Pence, el actual vicepresidente? Porque ayer trascendió que le estaba tratando de explicar a Donald Trump que no tenía el poder
para negarse al proceso de certificación, dado que él está en el Senado finalmente también, como va a estar Kamala Harris, ¿no? Y que no podía hacerlo, que no podía parar esto. Después Trump dio una declaración en que dice que no, que están los dos alineados, y después finalmente escribe una carta y dice frente al Congreso, Mike Pence, que no tiene el poder para parar la certificación de la elección. La pregunta es, ¿qué rol crees que va a jugar Mike Pence en lo que viene de aquí al cambio de mando? Una persona como Mike Pence, junto con otros que han sido leales y fieles al presidente, son realmente los únicos que pueden jugar un papel ahora. Hemos visto que Trump descalifica y echa de su puesto a todo que está en contra de su visión, pero creo que Pence ha jugado un papel tan leal a lo largo de estos 4 años que posiblemente es una persona que puede jugar un papel muy importante. Mitch McConnell mucho menos, aunque haya sido muy leal también al presidente, pero ahora está opuesto a las acciones de senadores de su partido de intentar rechazar y revertir la victoria de Biden. Importante que le comentemos a quienes nos ven en CNN Chile que Mitch McConnell es el líder de la actual mayoría republicana en el Senado, un hombre de mucho poder. Ahora, después de que pierden las 2 bancas en Georgia, no tiene los republicanos la mayoría en el futuro Senado y él pierde en el fondo esa posición. Pero la pregunta es, ¿en qué pie está hoy día Donald Trump? Y te lo pregunto después de lo ocurrido, después además de que pierdan 2 bancas en el Senado en Georgia en la elección. O sea, puede ir también perdiendo apoyos de parte importante de los republicanos si con su llamado a votar por estos 2 candidatos en Georgia, en una elección que era tan importante, porque estaban 50 bancas los republicanos, 48 los demócratas, entonces ganando estas 2 bancas es que logran este empate, los demócratas con los republicanos, que va a dirimir a su favor finalmente Kamala Harris. Entonces, ¿qué efectos puede tener también eso y lo ocurrido hoy día en la posición de Trump frente al Partido Republicano? Espero y ojalá Trump pierda mucho poder y mucha credibilidad con las acciones de hoy. Hasta ahora no ha podido dividir el partido, tiene su base, la gente tiene temor del base electoral de Trump por si hay primarias o candidatos en las primarias para desafiar a los que están en el poder ahora. Pero yo creo que las acciones han sido tan extremistas que incluso la gente que realmente cree en la democracia y en el sistema electoral, como Mitch McConnell, que ha sido un seguidor, un apoyador muy fuerte a Trump durante todos estos años, si esta gente está ofendida y tiene temores por lo que podría significar para la democracia de Estados Unidos, yo creo que sale del poder, sale de la Casa Blanca mucho más débil de lo que hubiera sido el caso si hoy no tuviera lugar. Quiero invitarte a que hagamos una pausa en la conversación para que revisemos una nota de nuestro compañero Pablo Cuéllar. ¿Y de qué trata esta nota? Esta nota nos habla de esta polarización creciente que se ha ido produciendo en Estados Unidos. Han sido 4 años de una polarización cada vez mayor, pero no comienza solo y se debe solo a Donald Trump. Hay todo un sistema político también que fue dejando abandonado a ciertos grupos, a ciertas bases de votantes. Hay una globalización que también deja de alguna forma de lado a grandes grupos de trabajadores, a desempleados, en fin. De todo aquello nos cuenta Pablo Cuéllar en su informe. Así fue la entrada de los primeros manifestantes al Congreso de Estados Unidos, muchos de ellos con el clásico jockey rojo de Donald Trump, pero también varios otros mucho más radicales. Estos son los integrantes de Proud Boys, un grupo de ultraderecha que ha generado alarma en el país.
con pistolas y rifles en mano se pasean por las calles argumentando que buscan defender al mandatario y al pueblo estadounidense del radicalismo de izquierda. Y como se ve en estas imágenes, este miércoles habrían sido parte de los protagonistas en los incidentes en el Capitolio. Algunos de ellos incluso habrían ingresado con armas. Somos un club de tragos con una línea patriota. Nuestro principal objetivo es defender a Occidente. Nunca usaría esto para atacar a alguien, solo en caso de defensa. Esta semana su líder había sido detenido por realizar destrozos en Washington y poseer cargadores de armas modificados. Sin embargo, eso no impidió que sus seguidores estuvieran presentes en la marcha de este miércoles, donde Trump nuevamente calificó las elecciones como fraude y llamó a sus ciudadanos a no ceder. Obtuvimos 75 millones de votos y dicen que perdimos. Nosotros no perdimos. Tomen a países del tercer mundo. Mírenlos. En los países del tercer mundo sus elecciones son más honestas que las que hemos tenido en este país. Es una desgracia. Una desgracia. Los opositores de Trump culpan al mandatario de instar a estos grupos radicales a levantar la violencia y la segregación racial en Estados Unidos, más aún con un panorama tenso y polarizado con las elecciones presidenciales. De hecho, el republicano se negó a rechazar a Proud Boys durante el primer y bullado debate. What do you want to call them? Give me a name. Give me a White name. supremacists and White supremacists and right Proud Boys. Stand back and stand by. Den un paso atrás y esperen fue la frase que se consideró más como un apoyo que una condena, y muchos creen que la acción de ahora dentro del Congreso era la forma que se preveía de que ellos mostrarían su violencia y rechazo por la derrota de Trump, atrayendo a cientos de adherentes del mandatario. Miren a Proud Boys y su nuevo emblema, retirarse y esperar. O sea, si pierden las elecciones, es posible que hagan algo. Sin embargo, hoy son varios los grupos radicales que se pasean por las calles de Estados Unidos, de ultraderecha y ultraizquierda, con total impunidad ante el porte de armas, amparándose en la Constitución, pero que dejan una sensación de angustia e incertidumbre por jornadas como la de este miércoles, donde la radicalización y polarización de la sociedad parece ser uno de los grandes desafíos para la principal potencia del mundo y para su nuevo presidente. Después de analizar este tema, justamente, Cintia, para despedirte, quisiera pedirte una reflexión, porque tú eres además la directora del programa latinoamericano de Wilson Center. Y vemos un país donde la polarización, ya solo con las palabras, hoy día vimos hechos también de violencia, pero se dice, bueno, es que Trump no hacía nada, después otros que serán más afines a Maduro, que para mí es un dictador, dicen, no, es que Maduro no ha hecho tal cosa. Solo están hablando, son una amenaza solo en lo verbal, pero al hablar un líder puede hacer mucho en favor o en contra de la polarización. Quiero preguntarte cuál es la lección que debiéramos sacar de esta crisis de Estados Unidos en cuanto al riesgo que puede ser la polarización para la democracia de un país, el populismo también. Yo creo que es un buen resumen del problema. Mónica, yo creo que justamente en las situaciones de grandes divisiones, incluso de violencia política o étnica, siempre hay un líder echando gasolina al fuego, y en ese caso es el presidente Trump. Y temo mucho lo que va a pasar en el futuro con su base de gente extremista, terrorista, usando o sea, están a favor de usar las armas para defender lo que ellos llaman la democracia o el país seguro, y esto es un peligro enorme. Lo que podría pasar en el mejor de los casos es que un líder como Biden, que ha llamado tanto a unirnos, que él iba a ser el presidente para todos, no solamente para los que votaron por él, podría desde arriba, desde la Casa Blanca, tener otro tipo de discurso que busca la unificación y no la división. Pero no tengo la menor duda de que Trump va a seguir con esta retórica, con estas mentiras, y incitando a su base a nivel estatal, a nivel local, y es un peligro muy grande. Cintia, para cerrar,
¿cómo se defiende la democracia de un país de los populismos y la polarización, sean de izquierda o de derecha, porque vemos de ambos tipos? Se tiene que defender a las instituciones, al imperio de la ley, tener fiscales que son honestos, que tomen muy en serio lo que es su deber, y hay que tener también una cultura cívica que busca minimizar las tensiones y buscar los consensos. Entonces tenemos un trabajo enorme para el futuro, para recuperar este sentido del bien común y no tener un enemigo, sino una persona que está en desacuerdo con uno. Y es un desafío muy grande para mi país en este momento. Y ojalá tengamos un año pacífico y unos años pacíficos en el futuro cercano. Así lo deseamos todos. Muchísimas gracias, Cynthia, por habernos acompañado una vez más desde Washington, Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mónica. Un placer. Bueno, y les contamos que en estos momentos vamos a irnos al Capitolio a revisar lo que está ocurriendo cuando se reanudó finalmente esta sesión. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Lo que debió ocurrir finalmente, ¿no? En la jornada mucho más temprano. El proceso de certificación de una elección tiene varios pasos, desde los colegios electorales locales, me refiero a Estados Unidos, que certifican las elecciones hasta que se elige el colegio electoral nacional y finalmente entonces ahí se vota. Eso ocurre el 4 de diciembre, pero después hay un paso más, que es este, que tiene que ver con que el Congreso, juntos los senadores y los representantes, que son como nuestros diputados, tienen un espacio en que cuentan los votos, se designan unos contadores y después se abre, siempre es así, no tiene nada de raro y tienen todo el derecho republicanos y demócratas a cuestionar la elección. Aquí había 11 senadores que iban a hacerlo, 11 senadores republicanos, y la verdad es que cuando se interrumpe finalmente las sesiones, eso es lo que queda en stand-by. Finalmente, para aceptar en todo caso alguna de las objeciones, tienen que ser apoyadas por al menos un senador y un miembro de la Cámara de Representantes y luego, si es que así es, votarse favorablemente por ambas cámaras. Por eso se sabía que la verdad es que no había posibilidad política de que se paralizara este proceso. Y lo que tenía como última esperanza el presidente en ejercicio, Donald Trump, era que su vicepresidente, que es quien anuncia finalmente después de todo este proceso quién es el nuevo mandatario electo, le diera la razón, algo que se negó a hacer Mike Pence, quien por escrito dejó constancia que no contaba con ese poder. Así es que se sigue hablando, están hablando distintos senadores en la sesión de ratificación y certificación de la elección del nuevo presidente. Vamos a ir ahora justamente con otra invitada, vamos a ir con Tonija Hoppe, justamente desde Estados Unidos, en esta ocasión también desde Washington. Ahí está Tonija Hoppe Navas, nos acompaña, directora del Centro de Asuntos Internacionales de Ralph Bunche, estudiante además en su momento, académica también de Harvard University, que es la universidad también de la actual nueva vicepresidenta de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría tu impresión general sobre esta jornada. Buenas noches, Mónica. Bueno, no solo todo este día ha sido impresionante realmente. No puedo creer lo que he visto. He estado aquí pegada a mi sofá desde las 3 de la tarde, viendo las noticias y lo que está pasando en mi ciudad, no tan lejos de donde vivo, y no lo puedo creer. Impresionante. Preguntarte, ¿cuáles son las luces de esperanza? Porque hemos hablado de todos los temas negativos, pero me gustaría preguntarte por esas luces de esperanza. Por ejemplo, el presidente Donald Trump llama a un funcionario republicano, a un funcionario en Georgia, le pide que le encuentre 12.000 votos. Y él con mucha dignidad le dice, no. Eso es para mí una luz de esperanza. ¿Qué luces de esperanza detectas tú que hoy día y mañana en las jornadas siguientes se podrían producir? Bueno, ya estamos viendo con lo que están contando los votos ahora en el Senado, y los que iban a
a poner una objeción, ya no lo van a hacer. Entonces, este proceso va a pasar mucho más rápido. Vamos a confirmar el presidente electo Biden esta noche y no va a durar 7 horas como lo iba a hacer más temprano, porque se han dado cuenta, parece, que lo que vimos esta tarde no puede pasar, no puede suceder en los Estados Unidos, y lo que han ido haciendo con fomentando dudas sobre la validez de esa elección, no puede, o sea, no tiene sentido, y era un ejercicio en futilidad que no va a lograr nada. Así que yo creo que esto es un pequeño punto de luz, que vamos a poder avanzar, y solo esperamos que llegue el 20 de enero muy rápido. Ahora, también uno podría ver como luces de esperanza estos balances y pesos y balances que tiene la democracia norteamericana. ¿En qué sentido te lo digo? Con que hubo intentos a distinto nivel de revertir los resultados de esta elección. Y hubo funcionarios de colegios electorales locales, hubo jueces estatales, luego también funcionarios federales, muchos de ellos nombrados por Trump, muchos de ellos republicanos, y que dieron cuenta de la adhesión a la democracia. O sea, yo no digo que no sea grave la situación, yo no digo que no haya fragilidad en la democracia norteamericana, pero veo también que también hay fortaleza, Tonica, dentro de la democracia del país en el que tú vives. Me parece que también han habido muestras de fortaleza. No sé cómo podrían salir o podrían haber salido otros países de esta crisis. De acuerdo. Yo creo que, o sea, yo no tenía mucho miedo de que lo que pasó hoy en el Capitolio iba a llegar a otras partes de la ciudad. Yo no temía eso. La frustración que sentimos aquí era más en comparar lo que pasó este verano con los que salieron en las calles con las protestas de Black Lives Matter y la respuesta que dieron la policía a ellos comparado a lo que vimos hoy. Es que esa es la frustración que hemos visto aquí hoy, no un temor de que esa gente iba a salir a las calles de la ciudad de Washington y hacer otras cosas. Yo sabía que en algún momento la Fuerza Armada y la policía iba a tomar control de la situación, y eso es exactamente lo que ha pasado. Pero sí, eso es, yo creo que eso es la parte fuerte, que ya los senadores y los representantes ya han vuelto a contar los votos electorales y ya sigue el proceso. Fue un demora de unas horas, algo muy feo, pero el proceso de la democracia sigue y está en proceso, y mañana, a esta hora mañana, tendremos ya oficialmente un nuevo presidente. Tonija, quisiera preguntarte por cuáles son también las razones que llevan a una polarización, porque me parece que no puede circunscribirse todo a Donald Trump. O sea, uno ve, por ejemplo, la desigualdad como un tema en Estados Unidos, en un país con muchos recursos. Uno ve también un partido demócrata que en algún minuto también se aleja mucho de una base de votantes importante. Uno ve cuestionamientos a la actitud de los políticos. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque creo que es bueno para aprender. El riesgo de la polarización es un riesgo que se vive en todas las democracias. Lo que pasa es que a veces algunos lo ven más y otros lo ven menos. Por eso quisiera preguntarte también cómo se fue polarizando Estados Unidos, cómo se fue cuestionando también la democracia en Estados Unidos. Bueno, la polarización yo creo que ha ido
aumentando durante varios años. Yo creo que el aumento de gente no blanca ha causado un temor entre la gente que tradicionalmente ha mantenido el poder en este país. Y eso lo tiene un poco... tienen miedo. Y entonces Trump decidió o pudo capitalizar en ese temor y vemos lo que está pasando. Tenemos lo que tenemos hoy y es a raíz de ese temor de hombres blancos, gente blanca que históricamente ha mantenido el control de este país y se sienten que se están perdiendo y querían consolidar ese poder, y lo que vimos hoy fue un intento hacer precisamente eso, y no va a funcionar. Y bueno, espero que es un nuevo día. Yo tengo, o sea, el día de las elecciones en noviembre sentí una gran tristeza porque más de 74 millones de personas votaron por Donald Trump. Y eso significa algo muy mal en este país. Pero al mismo tiempo, más gente votó a favor de Biden. Y entonces yo voy a enfocarme en eso y buscar manera de trabajar y avanzar para que la gente que se sintiera, que votó por Trump, puede ver el error de su decisión y buscar manera de avanzar como un país juntos con el mejor para todos en frente. Y ahí también hay una responsabilidad también de líderes del Partido Demócrata que también no han sabido escuchar parte importante de los reclamos de esta población. Los fenómenos no surgen de la nada y vamos a tener mucho tiempo para seguirlo analizando. Toñija, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Muchas gracias. Gracias, placer. Hacemos una pausa y volvemos con más análisis. Estás viendo Conexión Global Prime. Bueno, esta no era solo una jornada en que se tenía que producir el proceso de certificación por parte del Congreso de la elección del nuevo presidente Joe Biden. También se tenía que saber qué ocurría con Georgia. 2 escaños en disputa. 50 puestos habían logrado después de noviembre los republicanos, 48 los demócratas. Con uno que ganaran los republicanos ya tenían la mayoría retenida en el Senado, en buena lid, evidentemente. Pero si ganaban los 2 cupos, como ocurrió, eran los demócratas los que lograban el empate, un empate que se va a definir a través de la vicepresidenta, Kamala Harris, como es siempre la tradición, ¿no? Bueno, de esto y más, y lo ocurrido hoy, cuenta la nota de Orlando Silva. Georgia Senate runoffs. CNN will now project that Democrat Raphael Warnock is elected to the U.S. Senate. Este pastor de una iglesia cristiana de Atlanta hizo historia en Estados Unidos al convertirse en el primer demócrata en ser elegido senador por Georgia en 20 años. No solo eso, también es el primer afroamericano en ocupar un escaño en este sureño y conservador estado. Nos dijeron que no podíamos ganar esta elección, pero hoy probamos que todo es posible. Voy al Senado. Cada voto legal será contado. No me detendré. De hecho, mañana iré a Washington, D.C. a seguir luchando. Ella es la perdedora de esta contienda, la republicana Kelly Loeffler, una multimillonaria que se ha visto involucrada en varias polémicas relacionadas a su fortuna y a su cercanía con grupos de extrema derecha. Incluso las jugadoras del Atlanta Dream, equipo de básquetbol del que ella es propietaria, llamaron a votar por su rival en la elección. Pero había otro escaño en disputa en Georgia. El republicano David Perdue buscaba mantener su puesto contra el demócrata Jon Ossoff.
Pese a que la competencia entre ambos es más reñida, el candidato de Biden ya se autoproclamó ganador de esta segunda vuelta. Georgia, thank you so much. Muchas gracias por la confianza que pusieron en mí. Me siento honrado de poder representarlos en el Senado. Con una doble victoria en Georgia, los demócratas contarían con 50 asientos en el Senado, al igual que los republicanos, pero Kamala Harris tendrá el poder de dirimir cualquier empate, porque además de ser la vicepresidenta del país, será la presidenta de la Cámara Alta. Así, Biden llegará a la Casa Blanca controlando por completo el poder legislativo. Ninguno de nosotros quiere ver nuestra victoria robada por un grupo de demócratas radicales. ¿Qué es lo que está pasando? Nunca nos rendiremos, no concederemos, no pasará. No concedes cuando hay robo. Un hito para el Partido Demócrata que llega en momentos en que el presidente Donald Trump ha redoblado sus esfuerzos para impedir que Biden llegue a la Casa Blanca. El último episodio ha sido catalogado como un escándalo, las presiones del magnate a las autoridades electorales de Georgia para que revirtieran los resultados de las presidenciales. Pero no solo eso, las presiones también han recaído en el actual vicepresidente Mike Pence para que este miércoles influya en la sesión bicameral e impida que se ratifiquen los votos de Joe Biden, pero constitucionalmente no tiene ningún poder para hacerlo. Espero que Mike haga lo correcto, porque si Mike Pence hace lo correcto, ganamos la elección. Tiene todo el derecho. Se supone que debemos proteger nuestro país. Los seguidores de Trump salieron a las calles de Washington, D.C. para repetir las infundadas acusaciones de fraude electoral, pero la gran mayoría del país cree que el presidente ya no tiene margen de acción. El 20 de enero, Biden asumirá el poder y lo hará con los demócratas controlando el Senado. No lo hacían desde 2014 y será la clave para el futuro gobierno, no solo para la aprobación de leyes, sino también para el nombramiento de cargos claves de la potencia norteamericana. Estamos listos para seguir analizando este y otros temas junto a Paz Milet. Paz, gracias por acompañarnos nuevamente en Conexión Global. Ella además, hay que decirlo, es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y desde Nueva York, Cassandra Sweet, como siempre, nos acompaña. Cassandra Sweet, para no equivocarme con tu apellido. Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Cambridge. A ver, lo primero que quisiera revisar, primero contigo, Paz, es la reacción, algunas reacciones que han habido que son relevantes. Primero, la de dos expresidentes, Barack Obama por el lado de los demócratas y George Bush por el lado de los republicanos. Bueno, George Bush ha sido particularmente crítico y de hecho estoy realmente apabullado. Esto ya se salió de todo límite y llama de alguna manera a repensar el Partido Republicano hacia dónde se está yendo, ¿no? Y es muy interesante esto relacionarlo con la última frase del discurso del hijo de Donald Trump, poco antes de que estallara esta situación, cuando dice, este no es el Partido Republicano, es el Partido Republicano de Donald Trump. Ya hace algunos días veíamos que el Partido Republicano trataba de separar aguas frente a este permanente deseo de Trump de manifestar que hubo un fraude, y hoy lo representa el expresidente. Y por otro lado, Obama diciendo, aquí hay un quiebre importante, hay una insurrección generada por un presidente en ejercicio. Entonces, un presidente que está violentando la institucionalidad. Es muy importante porque este es el diálogo, ¿no es cierto?, el cuestionamiento que se está planteando hoy en Estados Unidos. Algunos partidarios de Donald Trump, incluso en Chile, decían, no, pero el ataque al Congreso, Cassandra, por parte de esta multitud no pretendía un golpe de Estado. Y lo que no entienden es que parece que los analistas, los cientistas, lo que están diciendo es que es todo el proceso, desde el desconocimiento de las elecciones hasta intentar pedirle a un funcionario en Georgia que Cassandra, que finalmente encontrara, sacara de algún lado 12.000 votos para cambiar el resultado de la elección, o bien incitar a la violencia. Eso es lo que se considera en sí no un golpe de Estado con militares en las calles, sino que un intento por subvertir el proceso democrático. Eso es más bien llamado un golpe blanco. ¿Cómo has visto tú el tema? Absolutamente. Esto sin duda es la acumulación de un proceso que ahora lleva en realidad 4 años. Son 4 años en los cuales Donald Trump como presidente ha ido
rompiendo casi todas las instituciones democráticas, todas las normas, y en alguna manera lo que hemos visto durante este tiempo es un número selectivo de republicanos que han resistido este golpe blanco, como lo han llamado, y ahora en este momento tan crucial, en esta instancia, estoy mirando las discusiones en el Senado y queda bien claro cuáles son los senadores que reconocen esto y cuáles son los senadores que en este momento están dispuestos a aceptar esta demanda. Y la demanda es de parar la certificación de los votos ya realizado por los estados como estipulado en la Constitución. ¿Cómo ves el futuro de aquí al cambio de mando, Paz, respecto también del Partido Republicano? Porque si bien es cierto que hubo senadores que guardaron silencio, también hubo otros que se opusieron, como un Mitt Romney, que claro, fue el único que votó a favor en su minuto del impeachment en contra de Donald Trump, pero también hubo muchos funcionarios que es súper destacable, que adhirieron plenamente siempre a los principios de respetar los resultados de una urna, sean para un lado o para otro. Y preguntarte cómo ves el rol que va a jugar el Partido Demócrata. Algunos hablan, como Sarah Palin en Fox News, hablaba de crear un tercer partido. ¿Qué pasa? ¿Se quiebra este partido? ¿No se quiebra? ¿Quién va a tener el control del partido? Yo creo que estamos en un momento crucial, porque ya venimos hablando hace bastante tiempo, como lo decía Cassandra, esto es algo que ya en los últimos 4 años se ha hecho más patente, del alto nivel de polarización de la política estadounidense, que estos dos partidos están cada vez más polarizados y que está surgiendo espacios de alguna manera para otras fuerzas políticas. Hay posiciones más, ¿no es cierto?, más populistas, como tú misma has dicho, ¿no es cierto?, hacia otros sectores más polarizados. Y en este momento el Partido Republicano vive un momento crucial, perdiendo no solamente la presidencia, sino que acaba de perder la mayoría en ambas cámaras. Tiene un partido fragmentado entre un Donald Trump que ha polarizado internamente, que logra generar una adhesión, ¿cierto?, y un partido que tiene que demostrar sus valores democráticos. Hoy lo que está convocando los distintos líderes es decir, fortalecer la democracia y apoyar la democracia. Entonces, en ese sentido, de aquí a un corto plazo va a tener que dar señales hacia el cambio de mando, pero yo creo que este es un proceso mucho más profundo y que supera a Trump. Habla de un desgaste, una erosión del proceso político interno y sobre todo el Partido Republicano. Y lo del Partido Demócrata es crucial. Hoy tiene que capitalizar estos resultados y apoyar a una figura de un Biden que enfrenta un escenario al asumir particularmente difícil. Cassandra, quisiera preguntarte, lo ocurrido hoy día, ¿crees, bueno, no solo lo ocurrido hoy día, sino que todo el proceso que hemos visto, cuando estuvimos cubriendo las elecciones hablábamos de que era seguro que Donald Trump no iba a salir de la arena política, y él mismo hablaba en algunas reuniones de una posible postulación en el 2024, porque como él tuvo un solo periodo, no hay ningún impedimento legal para llegar a aquello. ¿En qué pie crees que quedan él y el trumpismo de cara a unas próximas elecciones? Mira, voy a ser como bien franca. La verdad es que hasta hoy esta elección no fue tan malo para Trump, ¿ok? El Partido Republicano ganaron varios escaños importantes e inesperados en el Congreso, en la Casa de los Representantes. Como hemos hablado, ninguno de los cuerpos legislativos al nivel estatal, de los 99 fueron invertidos. Se había esperado que los demócratas iban a tomar varias de las cámaras al nivel estatal. Nada de esto ocurrió. De hecho, los republicanos tuvieron fuertes avances en estados como Florida. Así que hasta hoy pareciera, o hasta ayer en la noche, que la verdad es que los republicanos estaban casi para mantener el Senado, habían ganado espacio en el Congreso y mantuvieron todo su poder al nivel estatal. Que ahora todo el mundo en Chile sabe que es muy importante el poder al nivel estatal en Estados Unidos. Pero hoy pasó una cosa realmente fundamental, y eso es el cambio que pasó en Georgia, con el primer judío de Georgia que va a ir al Senado, el primer afroamericano que va a ir al Senado, y ahora con el empate en el Senado
ahí no hay nada garantizado para los demócratas. De hecho, todavía queda muy difícil para el Partido Demócrata poder hacer legislación profunda, hacer reformas reales mismo sobre cómo se manejan elecciones, reformas sobre derechos civiles. Van a ser bien controversial, van a ser bien duros. Hay varios demócratas que son muy moderados, especialmente en el Senado. Todo se veía muy complicado todavía para los demócratas, pero la verdad es que la invasión, la violencia, la invasión del capital queda como el legado de Trump. Y ahora realmente toda la historia cambió. Eso queda como el legado de Trump, queda como el legado de sus hijos. Y los republicanos ahora en la noche, como se ven las discusiones que están ocurriendo ahora, están haciendo todo lo que pueden para comenzar a distanciarse de ese personaje que es Trump, y van a intentar reformar un nuevo partido republicano. Va a ser muy difícil para ellos. ¿Cómo te imaginas, Paz, el cambio de mando, el día del cambio de mando? Primero, sin la asistencia de Trump, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo desde el comienzo dudé que él fuera a participar en esa actividad. Me imaginé como el traspaso que hubo entre Kirchner y Macri acá en Argentina, ¿no? Pero creo que ahora además va a tener que ser profundamente resguardado, con mucho resguardo, y no dudo que van a haber una serie de manifestaciones convocadas de cuestionamiento al proceso. Entonces creo que va a ser un cambio de mando que de alguna manera Trump va a querer deslegitimar, porque lo que está tratando de hacer es deslegitimar la figura de un Biden asumiendo, y que después de lo que ha ocurrido hoy día va a tener que estar muy resguardado, porque sin duda van a convocarse movilizaciones y todo tipo de acciones para cuestionar al nuevo presidente de Estados Unidos. Cassandra, los primeros días de Joe Biden, ¿cómo te los imaginas y cuál es la estrategia que debiera seguir además? Porque en algún minuto algunos pensaban incluso que debiera, por ejemplo, indultar a Donald Trump para crear un gesto de pacificación de alguna manera en Estados Unidos en la política. Otros decían por ningún motivo, Trump tiene que responder frente a la justicia y tiene que enfrentarse con eso. ¿Cómo te imaginas los primeros días de Trump post-presidente y los primeros de Biden como presidente? Mira, yo vengo saliendo de una llamada con varios demócratas que trabajan en el mundo de política, y estamos hablando sobre exactamente en qué dirección va a ir los primeros 100 días para Biden. En Estados Unidos, los primeros 100 días de un tiempo de un presidente son bien simbólicos. En este caso, yo creo que si tú me hubieses preguntado la semana pasada, yo te habría dicho, mira, van a dejar como una parte de su énfasis, de su concentración en intentar revertir las políticas de Trump, especialmente estos poderes ejecutivos que Trump ha utilizado mucho, y van a dejar de lado de cómo castigar la familia de Trump, porque no van a querer gastar energía en eso. Van a estar enfocados en temas como economía, como la pandemia, como medio ambiente. Realmente la erupción de hoy, yo creo que ilustra tan claramente para todo el mundo lo peligroso que es ese lenguaje y la falta de confianza en instituciones. Lo que creo que en toda América Latina se entiende bien cuando no hay confianza en las instituciones, lo frágil que se transforma la sociedad. Entonces, ahora creo que va a haber una quiebre muy profunda. Yo creo que vamos a ver realmente un empuje muy grande por parte de la administración de Biden a perseguir a Trump, a perseguir a su familia y a perseguir a todas las personas que aportaron a él, que entienden bien claro que si queden cualquier camino abierto políticamente para la familia de Trump de volver al poder, ellos van a tomar ese camino. Entonces, ahora se complicó porque está muy llena
la plata de comida que la administración de Biden tiene que hacer. Tienen que empujar esas políticas y al mismo tiempo ellos van a seguir a través de Trump y su familia. Cassandra Paz, muchísimas gracias a ambas una vez más por habernos acompañado para tratar de profundizar y entender los fenómenos, en este caso un día, una jornada tan tremenda como la que vivió Estados Unidos. Muchas gracias a las dos. Gracias. Adiós. Bueno, y por supuesto seguimos muy atentos en CNN Chile a todo lo que ocurre en Estados Unidos, informándoselos minuto a minuto, y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Conexión Global.